Ah, bueno, ya está grabando yo. Listo. Dale. Listo. Dov me comentó que iban a querer ver todo el parcial. Sí. Bueno. Nuestro primer gran tema va a ser el siguiente. ¿Ves? ¿Ves bien? ¿O va a ser como... Sí alcanzo a ver por un poquito borroso. Chance es mi internet, pero ahí veo un poquito mejor. Dale. Si no ves o si en algún momento te pierdes o necesitas que vuelva a escribir algo, por favor avísame. Sí. Minimización del gasto. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El problema de minimización del gasto habla de la siguiente manera. Minimizamos el gasto. Acuérdate que el gasto es... Esto es lo que gasto en un bien. Sujeto a que cierto nivel de utilidad sea menor o igual, mayor o igual, a la función de utilidad. Y claro, mis condiciones de primera, mis condiciones de no negatividad. ¿Dudas de aquí? No. Nada más cuesta un poquito más de trabajo verlo, entonces si puedes acercar un poquito más o... ¿Así? Pues ahí no sé. A ver, espera. Sí, creo que ahí se ve un poquito mejor. Sí. Perfecto. Sí, hasta ahí todo claro. Ok. Entonces, dame un momento, por favor. Ok. Entonces, este es X y este es Y. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es, tengo la restricción presupuestal y tengo una curva de indiferencia. Hacemos tangencia, como siempre. Esta es la Y óptima y este es X óptima. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Cuando hablamos del problema marshalliano, Uh-huh. lo que nos dan es la restricción presupuestal y lo que tenemos que encontrar es la curva de indiferencia. Uh-huh. Cuando hablamos del problema de minimización, o al que ahora voy a conocer como el problema de compensado, va a ser encontramos la RP y nos dan el nivel de utilidad. Uh-huh. ¿Hasta aquí alguna duda? No, está bien. ¿Entendemos cómo funciona el problema de maximización? Digo, de minimización. Sí. Ok. Sí. Voy a borrar. Sigo grabando, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, aquí me sale. Uh-huh.
Ahora, ¿para qué es tan importante? Lo que va a suceder con el problema de minimización, vamos a encontrar las siguientes cosas. Vamos a encontrar la X compensada, el precio de X, que va a depender del precio de X, del precio de Y y de la utilidad. Vamos a encontrar la Y compensada, que depende de los precios y de la utilidad. Y vamos a encontrar la función de gasto, que va a ser el precio de X por X compensada, más precio de Y por Y compensada. ¿Dudas sobre eso? No, ¿Todo bien? sí. Ok. Utilidad con una U en las X y Y compensadas. El último Sí. 1. Y es una U barra. El problema de minimización me dice lo siguiente. Me dice, si yo quiero alcanzar tal nivel de utilidad, ¿cuál es el mínimo gasto que necesito usar o necesito hacer en esos dos bienes para alcanzar ese nivel de utilidad? Eso es en pocas palabras lo que nos dice el problema de minimización. Y entonces, todo esto tiene propiedades. Un momento. Ok. Sale. Primero, voy a hablar de la función de gasto. La primera propiedad de la función del gasto lo voy a llamar teorema del envolvente. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Te escuchó? Sí. ¿Beto? Va. Beto. Creo que el pizarrón se va a ver como por esta área, porque justamente tengo la lámpara que refleja. Ok. Entonces, le voy a enviar a Sof, o si quieres, pásame tu número, y te voy a enviar lo que yo escribo en el pizarrón para que no te pierdas nada. Perfecto. ¿Ok? Gracias. Sí, sin problema. Nada más pásame tu número por el chat si quieres. Ahí está. Ya. Sale. Ya te había conocido, ¿no? Creo que me pasaste alguna vez alguna guía de Eco 2, bro, algo así. He platicado. Sí, seguro. Sí, no había, o sea, no había tenido el gusto de platicar contigo así No te preocupes. ya bien. Sale. Teorema del envolvente. Vale. El teorema del envolvente es lo siguiente. La derivada del gasto respecto a la utilidad va a ser igual Ujú. a la derivada de Lagrangiano respecto a la utilidad evaluada en el óptimo, es decir, lambda compensada que es mayor o igual. En otras palabras, lo que nos dice es, vamos a escribir acá abajo. Si mi utilidad aumenta, Ajá. ¿cuánto aumenta mi gasto? Y decimos que el E es no decreciente en utilidad. El gasto es no decreciente en utilidad.
Ok. Ya me llegó. Cuando hablamos del teorema del envolvente, decimos, fíjate que normalmente lo que hacemos es, este es el lagrangiano y este es el multiplicador. El multiplicador normalmente de una minimización es mayor o igual a cero. Es muy diferente el multiplicador marshalliano o el multiplicador de la maximización que el multiplicador de la compensada. Este nos dice si mi utilidad aumenta, ¿en cuánto aumenta mi gasto? La derivada es, ¿qué le va a pasar al gasto cuando aumenta la utilidad? Y si es positiva, pues necesariamente si aumenta la utilidad, aumenta mi gasto. ¿Ok? Decimos que es decreciente porque realmente la utilidad no va a decrecer. O sea, si aumenta mi utilidad, necesariamente tengo que aumentar mi gasto para mantener como este mínimo de utilidad-gasto. ¿Estamos de acuerdo? De ¿Beto? acuerdo. ¿Ok? Sale. Sí. Segunda propiedad. La función de gasto es no decreciente en precio de X y precio de Y. Ahora, a esta la vamos a conocer como el lema de Shepard. Por lo siguiente. ¿Estamos de acuerdo que esta es la función de gasto? Sí. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo derivo la función de gasto respecto al precio de X? Si yo derivo esto respecto al precio de X, ¿qué me sale? Va a ser la compensada, la demanda compensada, ¿no? Exactamente. Si yo tomo la derivada del gasto y si tomo el gasto y lo derivo respecto al precio de X, me sale la demanda compensada, que depende del precio de X, precio de Y y utilidad. Si yo derivo la función de gasto respecto al precio de Y, ¿qué me sale? La compensada de Y. Exactamente. Y compensada, precio de X, precio de Y y utilidad. Y por las condiciones de no negatividad que establecimos al inicio, esto necesariamente o es igual, es mayor o igual a cero. Y por eso decimos que el gasto es no decreciente en PX y PY. O lo que conocemos como el lema de Shepard. ¿Dudas? Buenísimo. ¿Cuándo se usa? ¿Escuchas? ¿Me escuchas? Hola, Carlos. Hola. Ya. Como que se trabó un... No te preocupes, creo que es mi internet. No hagas esto, por favor. Beto, Hola, ¿ya me escuchas? ya te escucho, Carlos. Sí, ya. Ya, todo bien. Carlos, Mande. ¿tú sí me escuchas? Sí, ya te escucho. Vale. Listo. ¿Dudas sobre el lema de Shepard?
No. Ok. Esto es realmente todo lo que tienes que saber. ¿Ok? Buenísimo. Sí, 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 perfecto. Esto es solamente de la función de gasto. Vamos con las demandas compensadas. Vale. Primera propiedad de las demandas compensadas. Decimos uno, ya sea XC, es decir, X compensada es no creciente en precio de X, o Y compensada es no creciente en precio de Y. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los bienes Giffen? Sí. Okay. ¿Qué es un bien? Claro, realmente claros los ejemplos, pero sí. Luego, si quieres, luego cuando ya veamos efecto total, efecto sustitución, efecto ingreso, ahí ya veremos lo que es Giffen y así. Ok, vale. Vale, vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Acuérdate que un bien Giffen es que si aumenta el precio de X, aumenta el consumo de X. Ujú. Ok, aquí no hay bienes Giffen. En las compensadas jamás va a haber bienes Giffen. Ok, Lo que decimos es lo siguiente. La derivada de X compensada respecto a su propio precio o es negativa o es cero. O necesariamente baja el consumo de X cuando sube el precio de X, o es cero. compensada. O no, no se modifica, pero jamás va a aumentar. Igual Ok, que compensada. Respecto a su propio precio. ¿Estamos de acuerdo? Se aumenta el precio de Y, necesariamente Y compensada disminuye. Entonces, ¿a esto cómo se le llama? A esto se le llama lógica del efecto sustitución. Que en su momento vamos a ver el efecto sustitución, pero esa es la lógica del efecto sustitución. ¿Ok? Duda. ok. Buenísimo. No, no, no. Todo bien. Perfecto. Siguiente propiedad. X compensada y Y compensada son no. Son no decrecientes en precio de Y no decrecientes en precio de Y. Es decir, si aumentan el precio de X, el consumo de Y o aumenta o se queda igual, pero jamás disminuye. Ok, Por eso, cuando hablemos ahorita, justamente después de que acabe esto, vamos a empezar a ver efecto sustitución y efecto ingreso. La derivada de X compensada respecto al precio contrario es positiva o igual a cero. Igual, la derivada de Y compensada respecto al precio que no es el suyo es positiva o igual a cero. A estas se les conoce como sustitución neta. Decimos que es la sustitución neta porque siempre va a tener que pasar que ante un aumento en el precio de Y, ya sea que X aumente, X compensada o aumenta o se queda igual, pero jamás disminuye. Y por eso decimos que ok, X compensada es sustituto neto de Y compensada y Y compensada es sustituto neto de X compensada. ok. Sí, buenísimo. Ok. ¿Puedo borrar? Ya para la última. ¿Ves bien y Sí, todo? sí, sí, buenísimo.
Sí, de hecho sí alcanzo a copiar y conforme lo vas narrando, escribo, entonces igual. Todo bien, todo bien. Perfecto. Es que me han pasado mil y un cosas con asesorías en línea, te lo juro. Sí, sí, me imagino. Es pesado. La tercera la denominamos como la simetría de Higgs. En la simetría de Higgs nos dice solamente lo siguiente. Lo que le pasa a X compensada cuando cambia el precio de Y es lo mismo que le va a pasar a la Y compensada cuando cambia el precio de X. Eso es la simetría de Higgs. O sea que los efectos cruzados son iguales en X que en Y. De las demandas compensadas. Los efectos cruzados son iguales en las demandas compensadas. Siempre. Ok, Dudas hasta ahí. ok. No, todo bien. Ok. Entonces, ya esto es todo lo que tienes que saber de minimización y demandas compensadas y función de gasto. Ahora, Ok, esto es muy importante que sobre todo las propiedades de las demandas compensadas las aprendas, porque es toda la lógica que va a venir después para hacer Slotsky, cambios en precios, para resolver problemas, variación compensatoria, variación equivalente, todo eso. ¿Queda alguna duda sobre las ok. propiedades? No, Ok. no, todo bien. Voy a borrar y empezaremos con el tema más fuerte de todos. El tema más fuerte de CO2 se le conoce, o bueno, yo le digo es efectos del cambio en el precio. Okay. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vale. Dime dos bienes, Beto. Para mí, Sí, para ti, lo que tú quieras. cigarros y agua. Okay. Sea X cigarros de agua. ¿Supiste del impuesto que le piensan poner a los cigarros? Sí, sí, o sea, está subiendo impresionantemente el precio de los cigarros, de verdad. Como para dejarlo. El chiste siempre me gusta. ¿Estamos de acuerdo que por el impuesto el precio de los cigarros aumentó? ¿Sí? Sí. Ok. Es decir, esta era mi restricción presupuestal original. Y esta es mi restricción presupuestal final. ¿Estamos de acuerdo? Hubo una disminución, un aumento en el precio de X y mi restricción presupuestal disminuyó. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Entonces, supongamos que tú consumías esto. Punto. Ok. Ahora, puede haber tres opciones. O como Ujú. tú, dejas el cigarro, pero al mismo tiempo dejas el agua y consumes menos de ambos. Dejas el cigarro y consumes lo mismo de agua. Es decir, el agua no cabe su consumo de agua, pero dejas de fumar tantos cigarros. O Ujú. dejas el cigarro y empiezas a beber más agua.
¿De qué va a depender Ok, el punto de posiciones? De los efectos del cambio en el precio. Cuando hablamos de los efectos del cambio en el precio, vamos a hablar de 3 efectos. El efecto sustitución, el efecto ingreso y el efecto. ujú. ¿Dudas? No, todo bien. Ok, voy a borrar. Te envío foto, borro. Perfecto. Y entonces, vamos a hablar de los efectos. Primer efecto, efecto sustitución. ¿Te acuerdas qué propiedad desarrollábamos con el efecto sustitución? ¿Te acuerdas? ¿Sustitución? Con el efecto sustitución, ¿qué propiedad desarrollábamos? Sí. Y sube el precio de X, Ujú. demanda de Y no puede disminuir, o aumenta o se mantiene cero. Digo, se mantiene constante. ¿Y qué le pasa a la demanda de Y? De X, perdón. Tiene que, o sea, no puede crecer, tiene que mantenerse o disminuir, ¿no? Exactamente. El efecto de sustitución me dice lo mismo, lo siguiente. Ante un cambio en el precio, ante un cambio en el precio, compro más del que se abarata y menos del que se encarece. Ok, Es decir, como bien lo dijiste, si aumenta el precio de X, mi X compensada baja y sube mi Y compensada. O se mantiene igual. ujú, ¿Ok? Ese es el efecto de sustitución. Ahora, va a haber algo muy interesante en el efecto de sustitución que necesito que comprendas. El efecto de sustitución solamente lo voy a poder medir con las demandas compensadas. Cuando hablamos de sustitución, hablamos de demandas compensadas. ¿De acuerdo? ok, ¿Ok? Entonces, solamente te lo voy a anotar acá. Solamente demandas compensadas. Dos. ok. Ujú. Hablemos del efecto ingreso. Oh, efecto ingreso. ¿Has escuchado el término riqueza relativa? Sí lo he escuchado, pero no lo tengo fresco Ok, en la memoria. esa relativa nos dice lo siguiente. Tengo mi ingreso. Y si ese ingreso yo lo divido entre el precio de X, me dice relativamente Ah, qué tan rico soy en X, ¿no? uh-huh, igual en Y. Ujú, Es lo que va a suceder.
Supongamos que el precio de X aumenta. ¿Qué le va a pasar a mi riqueza relativa? Disminuye. Disminuye. No es que me estén quitando dinero, sino que la oportunidad que yo tengo de comprar, las posibilidades de comprar me las están reduciendo. Entonces decimos que la riqueza relativa disminuye. Y eso lo tomamos como una disminución en la riqueza. No en el ingreso, en la riqueza. Ok. Y entonces, el efecto ingreso va a depender de qué tipo de bien sea. Y entonces, si es normal, ¿qué crees que le pase? Si disminuye la riqueza al bien normal. Pues disminuye la demanda, ¿no? Compensada. Vemos. No la compensada, ya no vamos a hablar de compensadas. Acuérdate, la compensada no toma en cuenta Ajá. ingreso. ¿Ok? Mm, La compensada no toma en cuenta el ingreso. ok. Entonces, Sí, tienes razón, es la utilidad. ahorita vamos a ver cómo, después ya o sea, cuando explique, ahorita cuando veamos una gráfica y así, vamos a ver cómo mido ese efecto ingreso. Entonces, el normal depende de qué tipo de bien sea. El normal, ¿qué crees que le pase? Disminuye su consumo, ¿no? Del bien. Exactamente, disminuye. Si es inferior, ¿qué crees que pase? Aumenta. Aumenta el consumo. Y si es neutral, neutro. No cambia. Exactamente. Y por último, el efecto total. Ok. ¿Qué crees que sea el efecto total? Pues la suma o diferencia, ¿no? De los dos. El efecto total es la suma del efecto sustitución más el efecto ingreso. Así de simple. Ok. ¿Dudas? No, todo bien, todo bien. Va. Empecemos con el ejemplo más sencillo del mundo. Ok. Van a poner foto de esto. Sí me gustaría que si vamos a estar trabajando en asesorías, ahorita que lleguen, ¿quién más, aparte de Soft, quién más viene? Jorge se llama. Bueno, Emilio, Jorge, el último amigo. Okay. Me gustaría que tuviéramos un grupo de igual los cuatro para que les envíe fotos Mm. de pizarrón por si no se ve. Ah, ok. Sí, ahorita si quieres lo hago. Sí, sale. Ya te envié la foto de todo esto. Ok, vamos. Ok. Sí, buenísimo. Sale. Voy a decir que X va a ser normal Ok. y ordinario. Y ya va a ser normal. Y sustituto bruto
Y voy a asumir que el precio de X aumenta. Ok. Lo que te van a pedir, o normalmente lo que antes pedían, y ya no sé si ahora pidan, no sé qué vaya a suceder, a lo mejor te van a dar a elegir gráficas, va a ser lo siguiente. En una gráfica, dibuje el efecto sustitución, el efecto ingreso, el efecto total, con ambas, las tres restricciones. Vamos a ver por qué. A ver, espérame, antes de que hagamos el ejercicio, tengo que hablarte de algo para hacerlo completo. Voy a borrar. Okay. Antes de que lo hagamos, ponle como un paréntesis. Okay. Vamos a hablar de la varianza compensatoria. Variación compensatoria, perdón. La variación compensatoria, o BC, para los amigos, es ¿cuánto tiene que cambiar mi ingreso para mantener un nivel de utilidad inicial ante un cambio del precio? Y lo vamos a ver gráficamente de la siguiente manera. X. Volvemos al ejemplo de los cigarros. Vale. ¿Vale? Vale, vale. Ok. Está bien. Restricción presupuestal original. Vamos a poner restricción presupuestal 1. Aumenta el precio de los cigarros. Restricción presupuestal 2. Sale. Imagínate que tú maximizabas el consumo de agua y cigarros aquí. Punto A. Y entonces, sabemos que por ahí casa una curva de diferencia con utilidad inicial. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, acuérdate, ¿qué decimos por el efecto sustitución? ¿Cuál es? Que como subió el precio de los cigarros, Ajá. tengo que disminuir mi consumo de cigarros y aumentar el de agua. Exactamente. Es decir, tienes que irte más para acá y más para acá. Por este punto C. En este punto C. Ahora. Supongamos que ese punto C. ¿Ok? ¿Sí ves el punto? Uh-huh. Sí, sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú estás alcanzando una curva de diferencia más chica, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la variación compensatoria? La variación compensatoria, sobre todo viéndolo desde la perspectiva del gobierno, es lo siguiente. Subió el precio de los cigarros, pero yo quiero que mis fumadores estén bien o estén en la misma utilidad. Entonces, esta restricción presupuestal 2, tengo que aumentarte el ingreso, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Hasta que haga tangencia. Es decir, la restricción presupuestal 2, con aumento en el ingreso, hasta que haga tangencia con la curva de indiferencia en el punto A. Pero mucho ojo, porque ya no va a ser tangencia en el punto A, sino va a ser tangencia en otro punto C. C' lo voy a poner. Donde disminuiste el consumo de cigarros y aumentaste el consumo de agua. Eso es lo que hace la variación compensatoria. La variación compensatoria me ayuda a ver dónde está posicionada tu canasta compensada para que tengas el mismo nivel de utilidad inicial ante un cambio en el precio.
Ok. ¿Ok? ¿Dudas Ok. de cómo funciona la variación compensatoria? No, todo bien, hasta ahorita. Dame un momento. Te voy a enviar la foto. Ay, cabrón, me estoy cayendo. Cuidado. ¿Ok? Entonces, ¿dudas sobre la variación compensatoria? No. Hay una fórmula, luego se las voy a dar, pero ahorita nada más me importa para hacer el análisis gráfico que entiendes que es la variación compensatoria. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿puedo borrar? Sí. Habíamos quedado que X era ordinario y qué? Y normal. Y Y normal y sustituto bruto. Y asumíamos que el precio de X aumentaba, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Mi consejo, acuérdate, lo que te van a pedir, o mínimo lo que antes pedían, o lo que piden las tareas de Bárbara, los laboratorios, los ejercicios que les voy a enviar. Mm. Ya llegó Jorge. Dame un Está momento, uniendo. ¿no? Ok. A ver, déjale pregunto a Sof si de una vez uno igual. Sí, ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, güey? Jorge, Ya, mucho gusto, soy Carlos. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Emilio. Mucho gusto. ¿Qué te gusta más, Jorge o Emilio? Como gustes. Emilio. Va, Beto me dijo Emilio y te saludó con Emilio, entonces Emilio. ya estás, Emilio. ¿Ya estás, bro? Oye, ¿qué te dijo Mazón y ahí viene? No sé, güey, me puso conéctate ya. Está bien. También, cabrón, dije, puta madre, ya empezó, güey. Me quedé dormido. Ya vamos a acabar, güey. Pero bueno. Ya van a acabar. Sí. No. Pero estuvimos grabando o sea, todo lo que llevamos para que igual después lo O sea, quiten. ¿y para qué madre me dice que es a las 9? Es mi pregunta. Eran las 8, a mí me dijo Mazón que a las 8. Ahí dice 9:10, pueden. Bueno. Mira, estamos viendo efecto sustitución, efecto ingreso y efecto total. Antes de eso solo estuvimos como que repasando las propiedades de minimización de gasto, pero ¿quieres checarlo tú? ¿Quieres que te pase? Ah, espera, deja de una vez a mi grupo Sí, para que... Emilio, lo que le decía a Beto es que necesito, bueno, o sea, me gustaría, más que nada, justo porque luego falla el internet o no les da tiempo de copiar o se ve muy mal, tener un grupo para que yo al final, cada vez que escriba algo en tu pizarrón y hagamos algo, cuando estén viendo las grabaciones o cuando estén incluso ahorita, tenga la foto del pizarrón así como bien para que puedan, ¿no?, ya sea copiar o ver o visualizar dónde estamos. Entonces, hacer un grupo para que yo les pueda enviar esas fotos. ¿Sí? Va, está Ya perfecto. está. Voy a reenviar las que me mandaste, Carlos. Va, sin problema. Son poquitas nuevas, si quieres checarlas de una vez. Y pues como tú veas, tú dime qué son. Ah, pues ya, no, ya me he hecho la grabación igual. O sea, pero para que igual, digo, lo que vayamos a ver a partir de ahorita lo tengas claro. Solo hemos visto propiedades de la función de gasto, de las demandas compensadas. Y estamos viendo ahorita efecto sustitución, efecto ingreso y vamos a ver un ejemplo. Apenas íbamos a empezar con el ejemplo. Va, gracias.
Si quieres, nos echamos el ejemplo. Si tienes dudas, yo no tengo un pedo en regresarnos, güey. Y pues ahí lo vamos viendo, güey. ¿Cómo es? Simón. ¿Les molesta si me pongo mi pantalón de pijama? No, hombre, date, hermano. Date, güey. Ah, ya con el cambio de horario, ya como esta hora me está dando sueño, güey. Antes aguantaba más. No, rato, güey. O sea, aquí está el mensaje de Mazoni, güey. Pueden de 9 a 10. Pues sí, me dormí, güey. Puse alarma 8:50. Es que yo le marqué, yo igual vi ese mensaje y le marqué y le dijo, oye, ¿no habíamos dicho que 2 horas? Y me dijo, sí, conéctate. Y yo, y por eso te puse que si te esperaba, pero sí fue completamente suya, ¿eh? Le voy a reclamar para que se conecte. Dijo que igual como a las 9 iba a ir, pero pues, ya ves cómo es, güey. Eh, Entonces, ¿qué? ¿Sí nos aventamos el ejemplo, no va? Y ya de ahí si tienes Sí, duda, dale, ¿no? dale. ok. Órale. Entonces, voy a aumentar el precio de X. Acuérdate, lo que te van a pedir va a ser, en una gráfica, por favor, grafique el efecto sustitución, el efecto ingreso y el efecto total, las restricciones presupuestales correspondientes y las curvas de indiferencia correspondientes. Lo primero que yo hago, o lo primero que siempre recomiendo que todo el mundo haga, es una tabla. La tabla tiene que contener lo siguiente. X y Y. Ok. X y Y de este lado. Acá, efecto sustitución, efecto ingreso y efecto total. ¿Ok? Estos 6 cuadros que me quedan, los vas a rellenar con la información que ya te haya dado. Al principio te voy a empezar a dar todo, después, Sí, bueno. después lo que te voy a dar es ciertas pistas o te voy a dar la agregación de Slotsky para hacerlas. Entonces, sale. Beto. Por efecto, sustitución. Dale. ¿Qué le va a pasar al consumo de X y qué le va a pasar al consumo de Y? Ah, ¿Rabota igual? Sí. Carlos, ¿me escuchas? ya volví, creo. ¿Me escuchan? Ya. Sí, que por efecto de sustitución, consumo de X, tal el de Y. Baja de X, sube de Y. Perfecto. ¿Qué está pasando? A ver, es que yo creo que ¿Beto? se está trabando más. ¿Ya? Hola, sí, es que como somos más, se está trabando. No sé, Mm, ahí tu internet. A lo mejor si quieren apagar sus cámaras Como que para no saturar la red. ¿Ahí estás? Sí. ¿Qué onda? ¿Ya me escuchan mejor? Ya te escucho. Es que, a ver, sí, ya. Ok. Pero ya no te veo. Creo que se me congeló. No, ya te vi, ya te vi. Soy como un mago. Entro y Vale. desaparezco. Y así. Sale. Sí, ya vi. Por efecto ingreso, ¿qué va a pasar? Me voy a hacer relativamente menos rico en X, ¿no? Ajá. Y entonces, por efecto ingreso, Va a disminuir mi consumo.
¿De qué y qué? De X y de Y, También. o disminuye o se queda igual, ¿no? Ojo, de aquí es bastante importante. Acuérdate que lo que decíamos o lo que determinamos es que el efecto ingreso me lo va a decir si es normal o inferior o neutro. Ambos, Ah, sí, es correcto. ambos bienes son normales. Como es normal, entonces va a disminuir de los dos. Ok, sí. Exactamente. Ahora, si te das cuenta aquí no tengo problema. Ambas flechas van en la misma dirección. Entonces, por efecto total, ¿qué va a pasar? Sí, disminuye. Por efecto total, X disminuye. Segundo, Sí, nos encontramos un problema. Ambas flechas van sí, en sentido contrario. ¿Cuál es la que va correcto. a ganar? Ya me lo dijeron desde antes. Y es sustituto de X. Si aumenta el precio de X, ¿qué le va a pasar? Aumenta, porque Aumenta. es sustituto. Exactamente. Y entonces, por ende, sabemos que qué efecto es más grande. El efecto sustitución. En valor absoluto, el efecto sustitución es más grande que el efecto ingreso. De Y. ¿Ok? ¿Dudas sobre Ok. No, hasta ahorita todo bien. Ok. Entonces, empecemos a graficar. Vale. Mi recomendación es que si les piden graficar en alguna tarea o si en algún momento a Diego se le ocurre, ¿saben qué? Ahora me van a tener que subir archivos escaneados. Primero lo hagan con lápiz, viendo la tabla y de ahí ya remarquen con colores y lo que quieran. X y Y. Sale. Lo primero que van a hacer dibujar las restricciones presupuestarias. Esta es la RP1, la principal, o bueno, la original. Y esta es la RP2. Ahora, Ok. sabemos que ¿qué? Voy a poner el punto inicial lo voy a poner acá. Sabemos que ¿qué? Que en efecto total, es decir, de la restricción presupuestal 1 a la restricción presupuestal 2, voy a disminuir el consumo de X y voy a aumentar el consumo de Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Este va a ser, el punto final va a ser por acá. Ok. ¿Ok? Ahora, por efecto, por compensación, por efecto sustitución, voy a disminuir el consumo de X y voy a aumentar el de Y. Mucho ojo. ¿Por qué? Del punto A al punto F, ahorita voy a primero poner el punto C. Aquí va a ser. De A a C me va a indicar el efecto sustitución. De C a F, el efecto ingreso. Y de a F me va a indicar el efecto total. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Es decir, de A voy a pasar primero a C para medir el efecto sustitución. Pero de C voy a tener que pasar a F para medir el efecto ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el punto C lo tengo que poner más arriba del punto F, porque yo sé que por efecto ingreso, Y disminuye, pero por efecto sustitución, Y aumenta. Este va a ser XA, XC, XF. Este va a ser YA,
YF y YC. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hacen falta las curvas de indiferencia y nos hace falta la restricción presupuestal compensada. Ok. Entonces, aquí estamos de acuerdo que esta es la curva de diferencia inicial. Sí. Esta es la curva de diferencia final. Es lógico que ante un aumento en el precio, mi utilidad haya disminuido. Ahora, esto es lo interesante. Recordamos que el punto C, como es el compensado, tiene que también pasar por la curva de indiferencia de A. Entonces, cuando dibujen, tanto el punto C como el punto A tienen que estar en la misma curva de indiferencia, porque ambos puntos me dan la misma indiferencia, me dan la misma utilidad. Lo único que va a cambiar es el gasto. ¿Cómo vemos ese cambio en el gasto? Sabemos que aquí usamos la variación compensatoria. Agarro la restricción presupuestal 2 y la desplazo hasta el punto C. Y esta es la restricción presupuestal compensada, la voy a poner. Ahora, tienen de dos sopas. O ponen esto, diciendo que del punto A al punto C es el efecto de sustitución, del punto C al punto F es el efecto de ingreso, y del punto A al punto F es el efecto total, o lo pueden hacer con flechas. De X a XF, efecto sustitución. De X a XF, efecto ingreso. De X a XF, efecto total. Ok. De Y a YF es el efecto total. De YF a YC es el efecto ingreso. Y de YC a YA es el efecto sustitución. Y aquí gráficamente ya podemos ver cómo el efecto sustitución de Y es más grande que el efecto ingreso de Y. Ok. Este es un ejercicio completo. Ahorita les envío la foto. Va. Así es como se ve un ejercicio completo de efectos en el cambio de los precios. Tienes que tener restricción presupuestal original, restricción presupuestal final, restricción presupuestal compensada. Punto. Dame un momento. Mi suéter. No lo voy a poner porque hace frío. Tienes que poner curva de diferencia inicial, curva de diferencia final, efectos, canastas, todo eso. ¿Ok? Ve, duda sobre esto. No, sí me quedó claro. A mí solo me quedó cómo fue que terminaste el punto C, bro. El punto C lo determiné por el efecto sustitución y el efecto ingreso. De la siguiente manera. Emilio, ¿verdad? Tú tienes esa duda. Sí, Ok. Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? bien, bro, gracias. ¿Dormiste bien? Sí, bro, la neta sí, ahorita me echó un sueño bien rico. Ok, qué bueno. Ahora. Mucho. Este es el punto inicial. Correcto. Entonces, yo sé que inicialmente, por el efecto sustitución, voy a consumir menos de X y más de Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿El problema cuál va a ser? El problema va a ser que el punto C mide el efecto, el punto C mide tanto el efecto sustitución
como el efecto ingreso. Entonces, el efecto ingreso me dice que la disminución va a ser de ambos. Ah, ok, va. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo el punto A. Yo sé que por efecto sustitución tengo que irme más arriba y más a la izquierda para que disminuya X y suba Y. Pero tengo que ir mucho más arriba para que por efecto ingreso Y tenga que disminuir, que tenga que pasar del punto C al punto F. Por eso lo pongo arriba del punto F, para que por efecto ingreso pase del punto C al punto F y disminuya Y. Va, ok. Y por eso también lo pongo a la derecha del punto F, porque a X todavía le falta disminuir del punto C al punto F. O sea, podríamos decir que vamos a hacerlo como en orden, de que primero hacemos el efecto de sustitución, luego el efecto ingreso y luego el total. Exactamente. Yo lo que Oh, recomiendo es, empiezas primero dibujando tus dos restricciones, el punto A y el punto F. ¿Dónde estoy y dónde voy a quedar? De ahí ya puedes ver dónde colocar al punto C, porque el punto C es el intermediario. El punto C es como si fuera el cable que une al punto A con el punto F. va, ok. Entonces, primero pones el punto inicial, el punto final, y de viendo dónde queda el punto final y dónde queda el punto inicial, colocas al punto C. Ahorita voy a hacer otro si quieren, para, para ver dónde queda el punto C. ¿Dudas? No, por el momento no. Yo solo vamos a tener uno que es negativo, ¿no? Por eso dijimos que vamos a tomar el valor absoluto de el efecto ingreso, que va a ser menor al efecto sustitución. Lo vamos a ver solo del lado de Y, ¿no? Porque del lado de X los dos son en la misma dirección, pero del lado de Sí, Y sí vemos que el efecto ingreso es, bueno, negativo entre comillas y en valor absoluto es donde podemos comparar, ¿no? sí, pero mucho ojo. El que es negativo es el efecto ingreso. Así es el efecto ingreso. Sí, Sí, perfecto. Sí, me quedó muy claro. ok. ¿Quieren hacer otro? El efecto... Ah, no, me estoy equivocando. La variación, si nos pidieran el valor numérico Ajá. de la variación compensada, sería la diferencia entre ordenadas entre la restricción 2 y la desplazada, ¿no? No. Si te pidiera yo la variación compensatoria es, calcúlame el gasto que estás haciendo aquí y calcúlame el gasto de este punto. Y al gasto de este punto le restas el gasto de este punto. Y ya. Ah, ok. Ah, ok, ok. Sí, pues ya teniendo los parámetros y tengo precio, ya puedo calcular entonces. Sí, pero... Pero sí, básicamente es eso. O sea, ¿cuánto gasto aquí menos cuánto gasto aquí? Y ya. Sí, sí. ¿Dudas? Yo todo bien. Ok. Todo bien. ¿Quieren hacer otro? Sí. Emilio, ¿tú tienes dudas de algo de lo que hayamos visto antes de que llegaras? Desde lo de antes que yo llegara, a ver, déjame ver los apuntes. Sí, lo de la granjena y toda esa madre, la teoría del envolvente, me rompe la madre siempre. ¿Eres norteño? No, Ah, eso no es muy norteño. neta, qué feo. Ok. ¿Tienes alguna duda sobre esto? Nada más para que le explique rápidamente a Emilio el envolvente. No, 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 adelante. Ok. Puedo borrar. Sí, adelante. ¿Qué no O sea, entiendes? todo lo que tiene que ver con Tucker siempre se me complica un montón, güey. ¿Mande? Todo lo que tenga que ver con Tucker y así siempre se me complica un chingo. No te preocupes, por eso estamos aquí.
Voy a escribir el problema de... Ay, cabrón. Voy a escribir el problema de... Ok. El problema de minimización. Minimizo el gasto. Minimizo variables de decisión X y Y. Gasto determinado por precio de X por X más precio de Y por Y. Sujeto A, que usa mayor o igual a la función de la totalidad. ¿Sí? Veo un poquito borroso, güey. Perdón, no lo veo bien. Dice minimización, ¿no? Sí. Sí, ¿ahí ves bien? Ahí está. ¿Ahí ves bien? Sí, un poquito mejor, gracias. Ah, sin problema. Vale. Saco el lagrangiano de este problema. Lagrangiano va a ser igual a la función objetivo, lo que quiero minimizar, más una lambda de esto. Ahora, el teorema del envolvente me dice lo siguiente. ¿Qué es lo que le va a pasar a mi gasto? Es expenditure, que en inglés significa gasto. Así es, llevé 12 años de escuela de inglés, sé eso. ¿Qué es lo que le va a pasar a mi gasto cuando cambia mi utilidad? Y entonces decimos que es lo mismo hacer esto que derivar este hermoso lagrangiano respecto a la utilidad, a la U bar. Emilio, ¿qué pasa si derivo esta cosota respecto a la utilidad? ¿Cuál, perdón? El lagrangiano. ¿Qué pasa si derivo el lagrangiano respecto a la utilidad? A la U bar, no a la utilidad, no a la función de utilidad. Ah, mm, no sé, bro. Simplemente me queda el multiplicador. Y ese multiplicador, gracias a las propiedades que tiene el lagrangiano, necesariamente es mayor o igual a 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir lo siguiente? Imagínate que llegas al examen y te dicen, ¿sabes qué? En un problema de minimización del gasto, bla, 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 el choro que siempre se echa Diego, la lambda vale 7. ¿Ok? Sí. Y te dice, ¿cuánto va a cambiar el gasto? ¿En cuánto cambia el gasto aproximadamente si la utilidad aumenta en 8? Lo que te está pidiendo, digo, es, necesito que me digas cuánto va a cambiar el gasto cuando cambia la utilidad. Y este cambio en la utilidad es un aumento en 8 de utilidad. Tú sabes que por teorema del envolvente, ¿cómo cambia el gasto respecto a la utilidad? Es igual al multiplicador. Y entonces, tú sabes que el multiplicador vale 7. Tú sabes que el cambio en utilidad es 8, positivo. Y entonces, ¿cuánto tiene que cambiar el gasto, Emilio? Emilio. Ah, perdón, estaba muteado. A ver, entonces, si el cambio de utilidad es 8 y el cambio en gasto es igual al multiplicador, sería 8 por 7, ¿no? ¿Cuánto es? 56. Y entonces tú le dices a Diego, si la utilidad cambia en 8 y el multiplicador vale 7, el cambio en el gasto es 56. Es decir, para que la persona siga minimizando su gasto, va a tener que aumentar 56 en él. Eso es lo que nos quiere decir el teorema del envolvente. Ah, súper bien, güey, gracias. De nada. ¿Dudas? No, todo claro. ¿Queda más claro? Mucho más claro.
Perfecto. ¿Continuamos? Sí, adelante. Beto, ¿estás ahí? Aquí ando, al 100. Va. Vale. Ok, puedo borrar. Sí, dale. Ok. Sale. Vamos a hacer uno donde X sea inferior y ordinario. Y Y sea sustituto de X. Y lo que va a suceder es que igual, mismo ejercicio. Por favor, dibuje una gráfica donde muestre el efecto sustitución, el efecto ingreso y el efecto total. Ay, es que somos dos. En serio, vamos apenas 40 minutos. Denme un momento. Y ¿Y tenemos que saber si es normal o solo con saber si es sustituto? eso de hecho no lo puse porque es lo que me gustaría que me dijeran. ¿Ya qué tipo es respecto al ingreso? A ver si... ¿Fue una disminución en el precio? Espera, necesito, o sea, así, por intuición. Si X es inferior, ¿cómo va a ser Y? Tiene que ser normal, sí. Y tiene que Normal. ser normal. Exactamente. Y tiene que ser normal por, ya sea que lo demuestren con la agregación de Engels, con normal se demuestra con la agregación de Engels. Sí, Entonces, se me pasó. A huevo tiene que haber un normal, ¿no? Siempre. sí, si hay un inferior, a fuerza tiene que haber un normal. Igual, si uno es neutro, el otro tiene que ser normal. Si uno es normal, ahí sí no sabes si el otro es inferior o neutro o normal. Pero si tengo un inferior, necesariamente tengo normal. Ok. Ahora, baja el precio de X. Misma tabla de todos los días. Sale. Emilio, por efecto sustitución, ¿qué le va a pasar a X y qué le va a pasar a Y? O sea, X sube y Y, como es sustituto de X, va a bajar, ¿no? Ok. Sí y no. Cuando me dicen que es sustituto de X, lo que realmente me están diciendo es que es sustituto neto. Es decir, que por efecto total, cuando baja el precio de X, va a bajar. Pero, y están en las fotos que envió Beto hace rato, por efecto sustitución siempre va a pasar la misma cosa. Compro más del que se barata y menos del que se encarece. ¿Ok? Ok, entonces si sube X, baja Y. Si baja Y, X sube Y, de ley. Exactamente. El efecto sustitución, ambos bienes siempre van a ir en el contrario. Y ahora, por efecto ingreso, ¿qué va a pasar? Entonces, X va a subir, ¿no? No, porque es inferior. Ah, Relativamente siendo más rico o más pobre. soy más rico. Entonces Entonces, baja. baja. ¿Y Y? Ese sube. ¿Se dan cuenta cómo ahora tenemos efectos contrarios?
en ambos casos. Sí, sí, sí. Aquí, Sí. ¿cuál es la pista? La pista que me están dando es lo siguiente. X es ordinario y Y es sustituto. Sabemos que porque es sustituto, por efecto total, el precio de X disminuye. Y, Sí, entonces sabemos que el efecto de sustitución es mayor. y sabemos que como disminuye el precio de X y al ser ordinario, sube. Y entonces, ahí sí, como dijo, creo que fue Beto el que dijo, el efecto sustitución en ambos casos es mayor al efecto ingreso. Yo tengo una duda, ¿el efecto sustitución y el efecto ingreso pueden ser diferentes, el mayor y el menor, en cuanto a X y Y? ¿O sabiendo uno ya hace el otro? Por ejemplo, en este caso ya, por saber que Y iba a disminuir en efecto total, ya sabíamos que mínimo en cuanto a Y el efecto de sustitución era mayor. ¿De ahí puedo suponer que es mayor también en X o es incorrecto? No, es incorrecto. Son independientes. Ok, ok, perfecto. Los efectos son independientes de quién es mayor en qué. Y el efecto total de X lo determinamos porque es ordinario, ¿no? Sí, así es. Ok, buenísimo. Sí, Digamos, ¿les parece? perfecto. Ok. ¿Qué? Es X. ¿Qué es lo primero que hago siempre? Me despierto, desayuno, me lavo los dientes. Y sabemos que disminuyó el precio de X. Esta es la restricción presupuestal 1. Y esta es la restricción presupuestal 2. Pongo el punto A y el punto F. Sé que por A lo tengo que poner muy alto y F lo tengo que poner muy a la derecha y muy abajo. Porque por efecto total aumenta X y disminuye Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí. ¿Dónde coloco el punto C? Yo sé que por efecto sustitución voy a tener que aumentar X y disminuir Y. Pero luego, por efecto ingreso, voy a tener que disminuir Y y aumentar X. Entonces, lo tengo que poner más a la derecha y más abajo que el punto F. Por acá. Sí. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, del punto A al punto F, al punto C, está aumentando X y disminuye Y. Pero del punto C al punto F, está aumentando y disminuyendo X. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Y entonces, ya lo único que tenemos que hacer es dibujamos curvas de indiferencia. Curva de indiferencia final. Curva de indiferencia inicial. Y ahora, mucho ojo. ¿Estamos de acuerdo que disminuyó el precio de X? Sí. Ok. Entonces, tenemos más utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Entonces, con esa más, o sea, con esa mayor utilidad, estamos de acuerdo que para que yo compense el hecho de que bajó el precio de X, para que yo lo compense y el individuo vuelva a estar en la curva de indiferencia inicial, le tengo que disminuir el ingreso. Correcto. Entonces, Sí. agarro la RP2 y le disminuyo. Esta es mi restricción presupuestal compensada. Pongo Y inicial, Y final, Y compensada, X inicial, X compensada, X final. Y pongo flechas.
De A a F estoy midiendo el efecto total. De C a F estoy midiendo el efecto ingreso. Y de A a C estoy midiendo el efecto sustitución. Y aquí otra vez gráficamente demostramos cómo es que el efecto sustitución es más grande que el efecto ingreso. Igual acá. Este es el efecto total. De A a C es efecto sustitución. Y de C a F, el efecto ingreso. Y ya. Les envío foto. Sigo grabando, ¿verdad? Sí, Sí. no se ha cortado. Sale. ¿Dudas? Efecto sustitución. Y... efecto ingreso fue de C a F, ¿no? Sí, así es. Ok. No. Yo tengo bastante claro. En la media hora que me queda, me gustaría hacer uno numérico con ustedes. Nada más que esta reunión le queda menos de un minuto. Ok. Entonces, voy a, por el chat, les envío la nueva reunión. Sí, vale. Va.